Si tu dinero, tus resultados, tu negocio, tu productividad determina el cómo te sientes contigo, tienes que ver este vídeo. Yo también confundí éxito con valor, hermano, y me encontré en un punto en el cual tenía más dinero pero menos paz, más logros que propósito, más trabajo que conexión real con mi vida. Me sentía exitoso pero vacío. Por eso en el vídeo de hoy, hermano, quiero compartirte cómo el dinero toca directamente tu identidad. Por qué el trabajar más no siempre significa avanzar más. Y cómo comenzar a construir desde la claridad, desde la abundancia y desde la dirección. Sin hacerlo desde el miedo, la presión o la necesidad de tener que demostrar. Esta es la tercera conquista, hermano. Y esto no tiene ningún tipo de lógica si no has visto los vídeos previos, porque precisamente esta es la consecuencia de que primero hayas recuperado el mando de tu vida, después hayas aprendido a relacionarte con tu entorno sin proyectar tu herida en ellos, sin responsabilizar o culpabilizar a los demás y por lo tanto tú victimizarte. Y ahora llega la tercera conquista, que es la consecuencia de todo ese trabajo previo. Porque una vez te has conquistado internamente, una vez has aprendido a cómo relacionarte con tus semejantes, ahora viene el cómo te compartes con el mundo. Aquí viene tu trabajo, tu dinero, tu propósito, tu valor, tu capacidad de crear y de aportar. A nivel profesional, lo que vives, lo que experimentas, lo que haces, no deja de ser otro espejo más en tu vida. Tu trabajo no solo muestra lo que estás haciendo, también muestra desde dónde lo haces. Y hay aquí lo más importante, porque como has visto anteriormente, no importa lo que hago, lo más importante es el lugar desde donde yo elijo hacerlo. La persona que hay detrás de todas las acciones que toma. Porque la acción en sí no puede generar ningún tipo de resultado si no hay una emoción previa que lo energiza. Y esa emoción, ese estado de conciencia, es lo que cambia por completo la experiencia. Si trabajas desde el miedo, todo pesa. Si trabajas desde la escasez, todo urge. Si trabajas desde el compararte continuamente con el cómo progresa tu competencia, qué hacen aquellos, qué es lo que está haciendo el vecino, nunca nada es suficiente. Si trabajas desde ese lugar de necesidad de mostrar tu valía, de demostrar al mundo que eres merecedor de todo lo que tienes, de demostrar al mundo lo bueno que eres, nunca será suficiente, por lo tanto nunca serás capaz de descansar. El problema no siempre es tu estrategia. El problema no es siempre el sistema que estés aplicando. El problema no es el jefe, no son tus compañeros de trabajo. Como ya has visto anteriormente, el principal problema viene de ese estado interno. Aquí quiero que comencemos hablando acerca del dinero, porque el dinero toca tu valor, ya que para muchos hombres el dinero no es solo el dinero, es todo el significado que le has dado y que le has otorgado a esta energía. Pero al fin y al cabo, el dinero como tal no deja de ser una energía que se materializa en ceros y unos y se materializa también en billetes a los cuales les das un valor determinado. Pero ahí va mucho más allá que solo ese simple papel con un sello estampado que significa el valor que se le ha otorgado. Ese dinero es esa seguridad, ese estatus, es ese respeto, esa sensación de control, es esa prueba de que vales, es ese permiso para sentirte suficiente. Por eso cuando sientes que tu cuenta de banco no va acorde con lo que a ti te gustaría, ahí no solo denota esa falta de dinero, sino que se activa una preocupación mayor. Se activa una identidad. Ahí es donde comienzas a tener uno de los principales errores en tu vida. Y es ese error que comete ese hombre fragmentado, que quiere ganar más dinero, pero trabaja desde el miedo a quedarse sin él. Quiere tener mayor libertad, pero vive completamente esclavo de la presión. Quiere impactar más, pero no se atreve a mostrarse al mundo. Quiere compartir su valor, pero sigue esperando sentirse suficiente para poder hacerlo. Sigue buscando el momento adecuado, el lugar específico. Sigue esperando que la vida le ponga por delante ese momento idóneo para poder hacerlo. Y aquí es donde te das cuenta de que no estás trabajando para crear, estás trabajando para compensar esa inseguridad, esa falta de valor, ese miedo al fracaso, esa necesidad de aprobación, esa sensación de no sentirte suficiente. Y cuando trabajas para compensar, para sentirte alguien, para tapar ese vacío,
para no pensar, para así poder tener esa seguridad, nunca llegas. Porque siempre, siempre, siempre parece faltar algo más. Y la escasez, hermano, no empieza en tu cuenta bancaria, no empieza en los ceros que tienes en el banco. Empieza en cómo te percibes. Porque esto es lo que cambia la experiencia por completo. Si te ves limitado, vendes desde el miedo. Y aunque no tengas un trabajo de venta, la venta más importante es el venderte a ti mismo. Cómo te vendes ante tu jefe, cómo te vendes ante tus compañeros, cómo te vendes al mundo que te rodea, cómo es tu forma de presentarte a los demás, qué idea, qué autoconcepto tienes sobre ti. Porque si te ves limitado, siempre te vas a vender desde este lugar, desde el miedo a no ser aceptado, desde el miedo a no ser suficiente. Si te ves insuficiente, nunca mejor dicho, trabajarás continuamente para demostrar tu valía. Si te ves pequeño, esconderás tu valor. Si te ves carente, te costará recibir. Si no confías en ti, necesitarás que el resultado te confirme quién eres. La escasez, primero, es, como todo lo que hemos trabajado hasta ahora, es el lugar desde donde se ve. Primero es esa lección interna de ver la escasez allá donde miras, allá donde observas. Y esto poco a poco va conformando ese estilo de vida, esa forma de vivir. Que da igual la cantidad de dinero que adquieras, da igual los ceros que tengas en tu banco, que si no cambias esa forma, esa mirada, ese estilo de vida, si no cambias esa forma de ver el mundo, seguirás siendo completamente escaso por más ceros que tengas en tu banco. Y aquí es donde quiero que pongas atención en tu propósito. Tu propósito no es una frase bonita. Sé que está muy trillado y muy machacado y está muy cliché la palabra tienes que encontrar tu propósito. Y esto no quiero que lo veas como esa frase inspiradora en una libreta y mucho menos que sientas que es lo más importante de tu vida. Porque hay personas que se pasan eternamente en esa búsqueda de encontrar su propósito. Y encontrar ese propósito buscando afuera. Pero como ya has visto y ya te has dado cuenta a través de la conquista personal y la conquista de pareja, tu propósito nunca ha estado en el exterior. Tu propósito siempre estuvo contigo. Y lo único que tienes que hacer para hallarlo y para encontrarlo son las dos conquistas previas. Porque tu propósito es la forma en la que decides dar tu valor al mundo. Si no reconoces tu valor, si no reconoces lo bueno que eres para ofrecerte a los demás, si no reconoces que es aquello que podrías estar haciendo durante toda tu vida aunque no recibieras ni un solo euro, hasta que no te des cuenta de eso, no vas a reconocer cuál es ese propósito. Y ahí es donde aparece qué problema eliges resolver, qué verdad eliges expresar, qué experiencia puedes transformar en servicio, qué parte de ti ya no quieres esconder. El propósito es esa dirección encarnada. Y el propósito únicamente aparece en el momento en el que integras tu sombra. Porque la gran mayoría de veces ese propósito está oculto en aquellos aspectos de ti que rechazaste o que negaste para poder sobrevivir. Y en el momento en el que te das cuenta que no tenías por qué esconderlos, sino que te das cuenta de que para ser completo solo tienes que aceptarlos, reconocerlos y comprenderlos. En ese momento es cuando te permites mostrar al mundo toda la verdad que había en tu interior, ese ser completo que nunca fue limitado, carente y escaso. Y desde ese lugar el propósito llega como consecuencia. No es algo que tengas que buscar, no es algo que tengas que encontrar debajo de las piedras. El propósito aparece precisamente cuando dejas de buscarlo. Y desde aquí es fundamental que entiendas esto, mi hermano. No te falta valor. Nunca fuiste inválido. Únicamente te identificaste con esa idea limitada, caricaturesca, ridícula, esa idea ficticia que creó una ilusión en la que vives inmerso. Pero aquí yo te hago una pregunta. Por más que tus sueños, cuando te vas a dormir por la noche y te pones a soñar, por más que esos sueños parezcan reales, ¿esos sueños son la realidad? Por más que los estés experimentando como una realidad, como una verdad, ¿o no dejan de ser esa ilusión en la que estás inmerso?
Pero ¿qué ocurre cuando despiertas? Que ahí te das cuenta de que lo que estabas viviendo era toda una fantasía, era una ilusión, era todo ficticio. Por lo que, al igual que te identificaste con algo limitado, carente y escaso, esa ilusión que te creaste en tu mente, que no es verdad porque va en contra de tu naturaleza, ahí es donde tienes que recordar el valor que siempre tuviste. Lo único que te falta es reconocerlo, ordenarlo y compartirlo. Dentro de ti te vas a dar cuenta de siempre que va a haber algo que puedas utilizar para servir, para acompañar, para inspirar, para poder dar. Algo que has vivido, que has aprendido, algo que sabes hacer, algo que puedes entregar, algo que a otros puede ayudar. Pero si sigues escondiéndolo por miedo a no ser suficiente, por miedo al qué dirán, por miedo a qué pensarán de mí, el mundo nunca podrá recibirlo. Y la expresión en la cual tú compartes esos aprendizajes, esa forma de ver el mundo, es lo que hace que eso sea único y que le llegue a las personas que hayan vivido experiencias muy parecidas o que estén experimentando situaciones por las cuales tú ya has pasado. Por lo que en el momento en el que te das el permiso de compartirlo, de hablarlo y dejar de ocultarlo, ahí es donde, a través de tu historia, a través de tu experiencia, a través de lo vivido, a través de reconocer el valor que tienes y de lo bueno que eres para ofrecerte al mundo, no solo estarás cambiando tu percepción de la realidad, por lo tanto cambiando tu mundo, sino que a través de ti estarás inspirando y transformando la vida de muchas de las personas que te rodean. Porque en el momento en el que tú te das el permiso de actuar diferente, de ver distinto, de reconocer lo que antes estaba oculto, ahí y a través de esa inspiración y a través de ese cambio de acción y de percepción, esas personas que tenían la mirada puesta en ti o que tenían una idea preconcebida de lo que tú eras, esas personas van a experimentar algo en su interior. Muchas de ellas será rechazo, porque les estarás mostrando el cómo la realidad puede ser diferente. Les estarás mostrando que ellos siguen en una ilusión y que siguen soñando. Y eso muchas veces genera incomodidad. Muchas veces aparece ese caos para que la realidad se pueda reordenar. Pero todo eso es necesario para que precisamente todo vuelva a cobrar sentido. Todo eso que parecía estar vacío, todo eso que parecía pesar tanto, el momento en el que se reordena, ahí es cuando aparece el verdadero cambio. Para ello, para multiplicar tus resultados y para hacer que te expandas de una forma mucho más acelerada, no es hacer más desde el miedo, no es hacer más desde el forzar, desde la presión, desde esa carga continua de no descansar o no dormir. Porque muchas veces pensamos que el que más trabaja es el que más consigue. Pero párate a pensar, personas que están trabajando 16 horas diarias, que trabajan día y noche en trabajos como la construcción o cuidando o limpiando casas, cuidando a niños, trabajos ordinarios como es el trabajar en un bar, en un restaurante. Esos son trabajos que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Yo estuve trabajando cuando emigré de mi país y me fui a un país diferente, cuando estuve viviendo en Australia, yo trabajé como pues, de todo. Estuve trabajando como mantenimiento en un hotel, estuve trabajando como housekeeping, la persona que limpia los hoteles, estuve trabajando 12 horas diarias dentro de un restaurante, sirviendo platos, sirviendo mesas, en un show, en un espectáculo. O sea, estuve trabajando de todo lo que te comparto. Y por más que hacía más horas, no significaba que aumentara mis resultados. Sí que me pagaban más dinero, pero no era acorde al tiempo que invertía y a la libertad que realmente sentía. Así que quiero que tengas esto claro, hermano. No el trabajar más te va a traer mejores resultados, sino el trabajar de forma más inteligente. El saber cómo delegar, el teniendo claridad del desde dónde estás actuando. Ahí es donde uno al final de la semana no acaba agotado. Uno no necesita ese tengo que desconectar, tengo que pillar vacaciones para desconectar. Si tienes que desconectar de lo que estás haciendo, significa que estabas conectado a algo que realmente no te está elevando, no te está expandiendo. Por lo que ahí es donde tienes que elegir desde esa claridad, desde ese foco, desde esa energía ordenada, desde esa abundancia, desde ese servicio, desde esa dirección.
cuando tienes un porqué mayor de lo que realmente es lo que estás haciendo, cuando hay esta es la razón por la cual estoy actuando, esta es la visión, este es el propósito, esta es mi misión, esto es lo que siento yo que puedo aportar a los demás a través de ese servicio, a través de esa energía ordenada, a través de ese dar de forma incondicional, ahí es donde dejas de producir de la carencia. Comienzas a producir desde esa entrega incondicional. Cuando ya no hay una identificación con el resultado, sino hay un dar porque es lo que te nace, porque es tu naturaleza, porque es lo que llevas dentro. Y ahí es donde empiezas a conectar con una frecuencia, con una energía que es infinita. Y cuando conectas con esa energía infinita, ahí no hay desgaste. No sientes ese tengo que trabajar o tengo que esforzarme o tengo que hacer más para que las cosas sucedan, sino que realmente cuanto más te centras en ti, en estar en esa energía, en elevar esa presencia, en tener más ese control interno, esa soberanía interna, los resultados llegan por añadidura. Y aquí hay algo que la gente confunde mucho, y es el movimiento con la dirección. Sientes que al estar moviéndote, al estar ocupado, al estar haciendo cosas, estás siendo productivo. Pero el ser productivo es realmente avanzar en todo el proceso. El ser productivo viene de la palabra producir. El hacer cosas para sentir que estás ocupado y para mantener tu mente en ese siento que estoy haciendo algo, siento que no me estoy desaprovechando, siento que estoy avanzando, cuando realmente por más que haces, únicamente repites la misma historia, el mismo patrón, las mismas situaciones, los mismos conflictos, los mismos problemas. Eso no es movimiento, eso no es realmente dirección. Eso es únicamente anestesiarse a través o autoengañarse a través de estoy ocupado todo el día. Las personas que me dicen, no Iván, no tengo tiempo, estoy súper ocupado, estoy respondiendo mensajes, estoy consumiendo contenido, no paro en todo el día, estoy todo el rato haciendo, estoy todo el rato bajando cosas, estoy todo el rato... Pero luego hay que ser honestos, joder. Son esas personas que luego me encuentro con ellas, comparto una tarde en la cual vamos para co-crear o trabajar juntos. Te das cuenta de que esa persona está todo el rato viendo vídeos de Instagram, de TikTok, distrayéndose con cualquier mierda, hablándote cada 2 por 3 de un pensamiento que se le ha venido a la cabeza. Cuando continuamente te estás comparando con los demás, te estás exigiendo, estás disperso, ahí es cuando te das cuenta de que al final del día no avanzaste de verdad. Y llegas a la noche y te das cuenta de toda la lista de tareas que tenías que haber hecho y que no hiciste. Y ahí es donde empieza esa ansiedad y ese agobio, esa preocupación. Porque moverse mucho no significa caminar hacia donde quieres ir. Moverse mucho no significa tener dirección. Te puedes estar moviendo mucho y estar moviéndote en círculos. ¿Dónde coño vas a llegar si te sigues moviendo en círculos? Si no tienes claridad, foco, dirección, si realmente no eres honesto contigo mismo, que es mejor que estés enfocado 30 minutos, que estés sentado en una silla durante 2 horas, pero disperso, distrayéndote, viendo el móvil, comparándote, exigiéndote, empezando muchas cosas y acabando pocas, cambiando de estrategia cada 2 por 3, probando 1000 proyectos, 1000 negocios, 1000 oportunidades. No, olvídate, hermano. Y esto te lo digo de la propia experiencia. Cuando quieres emprender, muchas veces buscas cualquier vehículo, cualquier cosa. A mí esto me pasó, por ejemplo, con el network marketing, de que yo quería dar mi mensaje al mundo, yo quería compartirme con los demás, y te ves cegado por ese objeto brillante. Y haces cosas, estás todo el día ocupado, estás todo el día entretenido, pero realmente no estás llegando a ningún lado.
Por lo tanto, quiero que te quedes con estas tres cosas, tres palabras: claridad, foco y dirección. La conquista profesional empiezas cuando dejas de preguntarte solo cómo hago más y empiezas a preguntarte qué estoy construyendo. Deja de mirar a corto plazo, comienza a alargar tu visión, comienza a pensar de aquí a 5 o 10 años, porque subestimas lo que puede generar en tu vida mantenerte constante durante 5 años, durante 10 años. Subestimas el poder que tiene. Y ahí también está, te confundes mucho en pensar que vas a llegar a cambiar tu vida en solo un año. Es decir, que vas a crear ya un proyecto millonario en solo un año, por arte de magia. Todo es ese cúmulo de cosas que vienen precedidas por qué es lo primero. Venga, responde. ¿Qué es lo primero que precede que lleguen los resultados? Porque ya si estás en la tercera conquista, esto lo tendrías que tener claro, hermano. Lo que precede el resultado es la identidad que estás sosteniendo. Si sostienes esa identidad elevada, que reconoce tu grandeza, que reconoce el valor que tiene, que reconoce lo bueno que es para ofrecerse al mundo, que tiene claridad y dirección, foco, claridad y dirección, el resultado llega por añadidura. El resultado es la consecuencia, pero el resultado te la pela. Ya no haces las cosas por obtener un resultado. El resultado lo das por hecho, lo obvias, porque tu identidad no se sostiene en base a los resultados que vienen. No se identifica con un resultado, se identifica con la energía que sostiene. Y desde esa energía, la consecuencia de esa realidad es que los resultados aparezcan y se experimenten de una forma más acelerada. Por lo tanto, pregúntate, ¿para quién estoy creando valor? ¿Qué problema resuelvo? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué acción mueve realmente la aguja de tu vida y de tu negocio? Continuamente pregúntate esto. ¿Qué acción mueve más la aguja de mi negocio, la aguja de mi vida? ¿Qué es lo que realmente va a hacer que todo cambie? Deja de perder el tiempo con gilipolleces. Veo continuamente a personas distrayéndose, volvemos a lo mismo, distrayéndose con cosas que sí, que hacen que sea más bonito, que sea más interesante, que sea más atractivo. Pero ¿qué realmente mueve la aguja de tu vida? ¿Qué es lo que hace que sea diferente? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿Desde la escasez, desde la necesidad, desde la comparación? ¿O desde el crear y aportar ese valor? Así que recuerda esto, abundancia no es tener más, abundancia es dejar de actuar como si fueras menos. No es negar la realidad, es dejar de mirar la vida desde la carencia. Es confiar en que si tienes algo que ofrecer, eso es parte fundamental de tu vida. No te centres solo en qué puedo obtener. Porque continuamente estamos mirando nuestro ombligo, nuestro egoísmo. Con todo. Con las relaciones, con tu entorno, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus socios, tus colaboradores, tus proyectos. Continuamente estás buscando qué puedo obtener de esta persona. Cambia eso. Y céntrate en confiar en que tienes algo que ofrecer. Siempre tienes algo que ofrecer. Y esto pasa muchísimo cuando te introduces en entornos donde hay personas muy influyentes. A mí esto me pasaba antes, ¿no? De que iba a lo mejor a un espacio donde estoy con la persona más influyente en Latinoamérica acerca de desarrollo personal. O estoy con, bueno, una persona que tiene 1 millón de seguidores en Instagram, ¿no? Y ya de repente dentro de ti como que dices, joder, este tío, wow, que es la hostia, o qué tío más grande, o no sé, me da cosa hablar con él, olvídate, hermano. Es exactamente igual que tú, de carne y hueso,
Y cuanto más convives con esas personas, esto lo digo yo desde ya, hermano, a ese referente que sigues en redes sociales, y te hablo yo también de mi propia vida, no somos perfectos. Yo pensaba eso, ¿no? Que cuando tuvieras 100.000 seguidores en Instagram, cosa que ya tengo, mi vida iba a ser completamente diferente. Pero el número de seguidores que tienes, el número de ceros que tienes en tu banco, la pareja con la que estás, por más guapa que sea, el coche que conduces, la casa en la que duermes, hermano, no significa una mierda. Lo verdaderamente importante es la persona que hay detrás de todo eso. Es el nivel de conciencia en el que se encuentra. Es la energía que te transmite. Es lo que hay detrás, lo verdaderamente importante, no lo que se muestra al mundo. Y de ahí, te lo digo yo desde ya, hermano, que convivo, comparto, mi círculo cercano, mi contexto, son todas personas, todas personas influyentes. Son todas personas de más de 100.000 seguidores para arriba, son todas personas que se dedican a este mundo de crecimiento, desarrollo personal, que son millonarios, que tienen mansiones. Ese es mi círculo, ese es mi contexto. Y te digo desde ya, hermano, que todos y cada uno de ellos son humanos, son personas que tienen sus conflictos con sus parejas, con su día a día, que atraviesan esa negatividad de vez en cuando. La diferencia es que ellos reconocieron el valor que tenían, reconocieron lo bueno que eran para darse al mundo, reconocieron su humanidad. Y cuanto más humano te reconoces, más libre te haces. Porque esto no hace que tengas que ser perfecto. Y el ser un hombre completo no es ser perfecto, hermano. Es el reconocer tu humanidad. Y el momento en el que reconoces todo aquello que antes negabas, escondías y rechazabas, cuando reconoces lo humano que eres, hermano, es cuando verdaderamente te liberas. Hay una frase de Jesús que me gusta mucho, ¿no? Y es el estar en el mundo sin ser del mundo. Participar al 100% del mundo sin ser del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que eres del mundo, eres un ser humano, reconoce tu humanidad, acepta la experiencia dual en la que te encuentras, pero desde ese lugar, desde esa humanidad, date cuenta de que eres algo mucho más grande que todo esto. Desde esa humanidad, reconoce la conciencia de unidad que te permite integrar, que te permite ser compasivo, que te permite comprender y te permite amar y perdonar a todos por igual. Eso es lo que te hace sobrenatural. Eso es lo que te hace reconocer tu divinidad. Así que ahí está, ese perfecto balance. Así que compártete con el mundo, hermano. Tu trabajo es una forma de darte tu contenido, tu negocio, tu proyecto, tu oficio, tu liderazgo, tu mensaje. Todo es una extensión de tu estado interno. Si te escondes, el mundo no puede encontrarte. Si te muestras desde la verdad, tu valor comienza a moverse. La pregunta es ahora cómo aplicamos esto. No se trata de motivarte más, se trata de trabajar desde otro lugar, cambiar el enfoque desde donde estás actuando. Y incluso te invito a que cambies la palabra trabajar por tragozar. Es el disfrutar del tragozo, del goce que te produce hacer aquello que amas. Cambia el lugar desde donde estás haciendo. Da igual el trabajo que tengas, no tienes que ser emprendedor, joder. Todo el mundo piensa que ahora mismo tienes que emprender para ser libre, para ser feliz, para ser... No, olvídate. No tienes que ser emprendedor. Lo único que tienes que hacer es cambiar el desde dónde estás actuando. Porque el vehículo que tú elegiste para trabajar, para tragozar, es la experiencia que elegiste para conocerte y para aportar todo lo que tienes en ti para los demás. La vida no se ha equivocado contigo, con el trabajo que tienes. Así que cuando te bloqueas, cuando no vendes, cuando dudas, cuando te comparas, cuando procrastinas, cuando no sabes qué hacer, cuando sientes que no eres suficiente, quiero que apliques la metodología que ya conoces, porque has visto en otros vídeos, pero que quiero que la apliquemos en especial en la conquista de la profesión, la conquista profesional. Para ello, lo primero es que identifiques qué estás intentando demostrar a través de lo que haces, qué miedo hay detrás de tu forma de trabajar, dónde estás actuando desde la escasez,
¿Qué estás evitando crear? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Qué resultado estás usando para medir tu valor? ¿Qué parte de ti no se atreve a mostrarse? ¿Qué escondes? ¿Qué ocultas? ¿De qué te avergüenzas? Apunta todas esas preguntas y respóndelas, porque todo eso te va a traer muchísima claridad. Recuerda que según la calidad de tus preguntas, será la calidad de tu vida. Reformulo la frase porque era al revés. Según la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus preguntas. Algo así creo que era la frase correcta. Pero bueno, da igual, el tema es que te quedes con el mensaje que hay detrás, y es que según la calidad de las preguntas que tú te hagas, será la experiencia que tú vivas. Pero aquí es una cosa súper importante. Para encontrar la respuesta a esas preguntas, lo único que tienes que hacer es soltar las preguntas. Porque si te centras en encontrar las respuestas correctas, si te obsesionas con encontrar las respuestas, lo que estás haciendo es esto. Así estás con las preguntas, con las respuestas, intentando controlarla, intentando encontrar la respuesta adecuada, intentando... No, hermano, suelta, hazte la pregunta y permite que la inspiración venga para darte la respuesta. No puedes ordenar tu mundo profesional si no ves desde dónde lo estás construyendo. Recuerda hacerte estas preguntas y sobre todo poner atención en desde dónde estás construyendo todo esto. Segundo es soltar. Soltar es dejar de sostener la historia de la carencia. Soltar es dejar de identificarte con el personaje que te habías creado para poder sobrevivir. Soltar es dejar de condenar, de juzgar, de pensar que se van a aprovechar de ti, pensar que es un mundo que tienes que ser precavido, pensar que todas esas creencias que continuamente te vienen a tu vida de, no, es que, ¿cómo voy a soltar? ¿Cómo voy a soltar el control sobre las personas que tengo? Se van a aprovechar de mí, me van a robar, me van a hacer tal picio, me van a hacer tal cosa. Suelta, hermano. Suelta la idea de que no eres suficiente. Suelta la culpa por querer más. Suelta el miedo a recibir. Suelta la necesidad de demostrar. Suelta la comparación. Suelta la historia de que cuando tenga más entonces valdré. No tienes que ganarte tu valor. Tienes que dejar de negarlo. La tercera clave es el reordenar. El reordenar es actuar desde el valor, no desde la urgencia, no desde el miedo, no desde la comparación, no desde la necesidad de aprobación. Es el preguntarse qué haría aquí el hombre que reconoce su valor. Y después ordena tu acción. Claridad, foco, dirección, una prioridad, un siguiente paso, orden, estructura y acción. El reordenar es actuar en coherencia con la persona que eliges ser, con tu identidad más elevada. Punto número 4, sostener. Y esto es lo que marca la diferencia, porque puedes empezar muy motivado a aplicar toda la metodología, pero va a haber un momento donde tu vieja identidad te llame y te diga, ¡hey! Vuelve a seguir repitiendo la misma historia. ¿Pero qué pasa cuando no hay aplausos? ¿Qué pasa cuando no hay resultados inmediatos? ¿Qué pasa cuando aparece la duda, aparece el miedo? Cuando quieres cambiar de estrategia otra vez. Cuando te comparas. Cuando te sientes que todavía no estás preparado. ¿Qué ocurre? Cuando te llama por teléfono tu vieja identidad diciendo, ríndete, tira la toalla, déjalo, esto no es para ti. Ya te lo decía tu madre, tu padre, tu abuela, ya te decían que esto no era para ti. Ya te lo decía tu pareja que esto es una pérdida de tiempo. ¿Qué vas a hacer? Porque ahí se demuestra tu dirección. No cuando todo va bien, sino cuando aparece el caos, la incertidumbre, cuando la vida te pone a prueba y realmente quiere que confirmes y reafirmes el posicionamiento nuevo que has elegido. Por eso hay que ser firme con las divagaciones de tu mente. Tienes que mantenerte firme y no distraerte. El camino es recto y estrecho. Mantente firme, mi hermano. No te pierdas con esas distracciones, con esos llamativos, con esas dudas. No se pide que no tengas pensamientos, no se pide que no te distraigas. Se pide que no te excuses, que no defiendas todo aquello que hace que te divague tu mente, que se vaya. Si te distraes,
No excuses, reconoce, vuelve. Simple. Así que imagínate trabajar así, hermano, con claridad, foco, calma, energía, dirección. Cierra los ojos, hermano, imagínate esto. ¿Cómo sería trabajar desde ese lugar en el cual no tener que sentir que cada resultado define tu valor, sin tener que demostrar nada a nadie, sin esconder lo que sabes, sin esperar a sentirte perfecto para poder compartirte? Esto es construir desde la abundancia. Y cuando ordenas tu vida profesional, dejas de confundir hacer mucho con avanzar. Dejas de trabajar desde la presión continua. Dejas de mirar el dinero como juez de tu valor. Dejas de esconder tu mensaje. Dejas de esperar para pedir permiso. Y empiezas a compartir lo que realmente eres con el mundo. Esto es la tercera conquista, hermano. Primero recuperas el mando de ti, recuerda esto, después aprendes a amar sin perderte y finalmente sales al mundo desde el valor que has reconocido en ti, que siempre tuviste, pero que olvidaste que tenías. Te muestras al mundo reconociendo lo bueno que eres. Te muestras al mundo recordando que eres digno de amar y ser amado sintiéndote a salvo. Así que recuerda, la primera conquista, recuperar esa soberanía interna. La segunda conquista de pareja y de vínculos es el amar sin proyectar. Y la tercera conquista es expandirte desde la abundancia. Y esto, hermano, es el camino del hombre completo. Esto es el paso a paso. Estas son las áreas en las que tienes que centrarte para encontrar ese equilibrio donde poder estar en paz con aquello que haces, con aquello que sientes, con aquello que vives. Desde ese lugar dejas de proyectar, dejas de expresar, dejas de señalar allá afuera y comienzas a responsabilizarte, integrando, comprendiendo y perdonando. Desde ese lugar comienzas a convertir en ese hombre completo. Las tres conquistas se unen aquí, hermano. Si no te conquistas a ti, trabajas desde la carencia. Si no ordenas tus vínculos, proyectas tu herida al mundo. Si no compartes tu valor, te quedas viviendo una vida mediocre, pequeña. El hombre completo no se esconde. Se reconoce, se ordena y se da al mundo. Así que quiero que escribas esto en los comentarios. Si hoy eliges dejar de esconder tu valor, comenta para reafirmar desde esa excelencia, desde esa intención interna de recordar el hombre completo que siempre fuiste. Hoy eliges compartir tu valor al mundo. Y no quiero que lo escribas con una frase bonita, sino como ese compromiso contigo. Aquí ahora en estos comentarios se reafirma a través de esta frase: elijo compartir mi valor. Porque el mundo no puede recibir aquello que tú sigues escondiendo. Nos vemos en el próximo vídeo, hermano.